Es para mí un gusto estar aquí con ustedes para platicar hoy un poco de este tema de hemorragia gastrointestinal en aquellos pacientes que utilizan antitrombóticos, enfocado en lo que el médico del primer contacto debe de saber. Para la agenda del día de hoy, primero vamos a hablar por qué es importante que el médico de primer contacto pueda estar familiarizado con el manejo de la hemorragia gastrointestinal relacionada con antitrombóticos, aspectos epidemiológicos de esta concurrencia de hemorragia en pacientes con antitrombóticos, las generalidades de estos fármacos y sobre todo aquellas estrategias en donde ustedes pueden incidir como gastroprotección, hacer un adecuado análisis del riesgo hemorrágico y trombótico de los pacientes y finalmente lograr un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico de estos pacientes. Primero que nada, recordar que los antitrombóticos agrupan a todos aquellos fármacos que son antiagregantes plaquetarios, como el ácido acetilsalicílico o otros antiagregantes plaquetarios, y toda la variedad de anticoagulantes, ya sea heparínicos o no heparínicos. Estos fármacos son muy utilizados para la prevención primaria y secundaria de eventos trombóticos, tanto cardiovasculares como cerebrovasculares, y se calcula que el 2% de la población los utiliza de manera rutinaria. Y algo muy importante es que entre el 8 y el 10% de los adultos mayores, que de por sí es la población que tiene más riesgo hemorrágico, utilizan estos fármacos. Desafortunadamente, el sangrado de tubo digestivo es el evento adverso más frecuente de estos fármacos, triplicando el riesgo con respecto a los pacientes que no los utilizan. Y la mortalidad asociada a la hemorragia gastrointestinal en este contexto llega a ser hasta el 10%. Y entonces nos preguntaremos por qué es importante que el médico de primer contacto conozca este abordaje diagnóstico y terapéutico asociado a los antitrombóticos. Y para ilustrar la importancia, les pongo este caso clínico. Imagínense que les llega un paciente masculino, 78 años de edad, con únicos antecedentes de importancia de hipertensión arterial sistémica tratada con enalapril 10 miligramos, y quien tiene el antecedente de haber tenido 10 años atrás una úlcera duodenal que en su momento le dijeron que estuvo asociada a Helicobacter pylori. Sin embargo, actualmente este paciente cursa con infección de SARS-CoV-2 y desarrolló neumonía con COVID. Requirió internamiento durante 4 días por hipoxia, fue manejado con esteroides y anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y afortunadamente tuvo una buena respuesta al oxígeno suplementario por puntas de alto flujo, por lo cual fue egresado del hospital hace 36 horas. Y el paciente les llama el día de hoy porque ha presentado hasta el momento 2 evacuaciones melánicas. Y la importancia de este caso clínico y lo que quiero destacar es que cada vez se utilizan más los anticoagulantes. En los pacientes con COVID, en la era COVID, frecuentemente estos pacientes requieren de anticoagulación y se calcula que lo utilizan de manera profiláctica hasta el 77% de estos pacientes y terapéutica, dosis terapéuticas en el 21%. Adicionalmente, como el caso que les presenté, muchos de estos pacientes utilizan antiagregantes plaquetarios, antiinflamatorios o utilizaron esteroides. El riesgo de hemorragia gastrointestinal en pacientes con COVID anticoagulados es de 4.5 al 8%. Si calculamos que en México hasta el día de hoy ha habido 2 millones de pacientes contagiados con COVID-19, pues pueden ver ustedes cómo esta cifra del 4 al 8% realmente es enorme en el impacto de número de pacientes que pudieran llegar a tener esta complicación y que van a acudir inicialmente con el médico de primer contacto. Entonces es importante que nos familiaricemos, que todos ustedes se familiaricen con respecto a cuáles son los fármacos antitrombóticos, qué tan rápido empiezan a actuar una vez que son administrados, cuál es su tiempo, su vida media y cuáles de ellos requieren ser revertidos o no ante una hemorragia de tubo digestivo. Como les comentaba, los fármacos antitrombóticos se dividen en 2 grandes grupos. Los antiplaquetarios, donde quizá el más utilizado continúa siendo el ácido acetilsalicílico, pero también tenemos el grupo de las tienopiridinas como el segundo grupo de antiagregantes plaquetarios más utilizado, donde son las sales que aparecen aquí
en morado en el último cuadrito, donde quizá el clopidogrel continúa siendo hasta la fecha el más utilizado. En nuestro país, a pesar de que hay otros antiagregantes plaquetarios, como los inhibidores de la glicoproteína 2B3A o el inhibidor PAR1, son menos utilizados que los dos primeros. Con respecto a los anticoagulantes, tenemos dos grandes grupos, lo que son los antagonistas de la vitamina K, donde las sales más representativas serían la warfarina y el acemo-cunomarol, los derivados de la heparina, donde tenemos la heparina no fraccionada o las heparinas de bajo peso molecular, que son las más frecuentemente utilizadas en el medio hospitalario e incluso en estos pacientes, como les presentaba de pacientes con COVID, son las más utilizadas, junto con los anticoagulantes orales directos, que son inhibidores directos del factor 10, como el rivaroxaban, apixaban y edoxaban, cada vez más utilizados, que incluso han llegado a sustituir en gran medida a la warfarina. Cuando nosotros hablamos de los antiagregantes plaquetarios, entonces tenemos que entender que son medicamentos que una vez administrados van a tener una duración de su efecto que oscila entre 3 y hasta 10 días. Entonces, en el momento que el paciente presenta una hemorragia, aunque nosotros suspendamos algunos de estos fármacos, el efecto farmacológico va a continuar todavía por varios días. En el caso de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, pues son mucho más cortos su efecto, que normalmente no rebasa las 24 horas. Con respecto a los anticoagulantes, los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, van a tener una duración de efecto también muy prolongada, de 7 a 10 días. Sin embargo, su inicio de acción, cuando nosotros los reanudamos, va a ser muy lento, tarda varios días en tener efecto antitrombótico óptimo. Los derivados de la heparina, por el contrario, tienen una duración de efecto mucho más corta, de horas. Sin embargo, cuando son suspendidos y los reanudamos, su reinicio de acción es bastante rápido. Por último, los fármacos que son inhibidores directos del factor 10 o los anticoagulantes orales directos van a ser de un efecto muy rápido para su inicio de acción. Y esto lo debemos de contemplar cuando nosotros tomemos la decisión de qué vamos a hacer con aquel paciente consangrado. Pero antes que eso, nuestra meta debe de estar más enfocada a la prevención de complicaciones, más que el tratamiento inmediato y oportuno cuando las complicaciones surgen. Y así surge este concepto de la gastroprotección en aquellos pacientes que utilizan antitrombóticos. La gastroprotección no es un concepto nuevo, es un concepto que ya conocemos de más de 10, 20 años con respecto al uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Y lo que busca es, ante un desequilibrio entre los factores protectores y agresores sobre la mucosa gastrointestinal, se busca restablecer este equilibrio aumentando los factores protectores y disminuyendo el impacto de los factores agresores. En esta balanza pueden ver ustedes cuáles son los factores protectores, como el moco gástrico, el bicarbonato, las uniones estrechas intercelulares, una adecuada circulación sanguínea de la mucosa y sobre todo el empleo de prostaglandinas o la existencia, la acción de las prostaglandinas. Y este es el punto clave que va a ser inhibido por distintos antiinflamatorios no esteroideos, por algunos de los antiplaquetarios, y ante un daño ya presente en la mucosa, las manifestaciones clínicas van a ser exacerbadas por los antitrombóticos. La gastroprotección, según el perfil de riesgo del paciente, se ha catalogado a lo largo de los años como de riesgo muy alto todo aquel paciente que tiene antecedente de úlcera péptica, haya sido con o sin complicaciones. Es decir, evidentemente si el paciente ha tenido hemorragia, si el paciente ha tenido perforación o estenosis, pues el riesgo va a ser mucho mayor que si ha tenido una úlcera péptica sin complicaciones, pero la simple existencia de la úlcera ya confiere al paciente un riesgo muy alto y nos obliga a gastroprotección. Como un riesgo alto es cuando tienen
2 o más factores de riesgo moderado, que son los que aparecen aquí abajo: edad mayor de 65 años, pacientes que utilizan dosis altas de AINE, úlcera previa no complicada, ingesta de múltiples AINE o enfermedad grave concomitante, dentro de las que destacan reumatológicas, cardiovasculares, falla renal o hepática, enfisema pulmonar o alteraciones de la coagulación, o bien cualquier paciente que tenga uso concomitante de un antiinflamatorio no esteroideo, esteroides, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Y un punto importante: los inhibidores de recaptura de serotonina, que son antidepresivos, también confieren un riesgo mayor de complicaciones por hemorragia en estos pacientes. Y la combinación de factores de riesgo obviamente presentan un efecto aditivo. Los antiinflamatorios sabemos que se asocian con complicaciones gastrointestinales serias, aumentan el riesgo de complicaciones en 4 veces, o un riesgo relativo de 4, y se presentan hasta en el 3% de los pacientes. Las estrategias que nosotros tenemos para controlar o para minimizar este riesgo es identificar de manera temprana los factores de riesgo en nuestros pacientes, utilizar fármacos gastroprotectores, dentro de los cuales el líder sería el inhibidor de la bomba de protones, y utilizar adecuadamente AINE o, en este caso, cualquiera de los antitrombóticos. Este punto con respecto a los antitrombóticos es tan importante que actualmente Cochrane, que ustedes saben que realiza revisiones sistemáticas para ver estrategias de utilidad de fármacos, entre muchas otras, está actualmente haciendo un protocolo para determinar el papel de los inhibidores de bomba de protones en la prevención de daño gastrointestinal y sangrado gastrointestinal en todos los pacientes con terapia antitrombótica. Este estudio todavía está en fase de protocolo, no está publicado. Sin embargo, algunas asociaciones médicas han emitido ya posicionamientos técnicos, como en este caso, esta publicación donde el grupo de la Asociación Nacional de Cardiólogos y la Asociación de Gastroenterólogos y Endoscopistas Hospitalarios de Italia emiten estas recomendaciones o este posicionamiento técnico. En este artículo, en esta publicación, dividen a los pacientes para estrategias de gastroprotección según el tipo de antitrombótico que estén recibiendo. En el caso de pacientes con monoterapia de antiagregante plaquetario, en este caso la decisión de dar o no gastroprotección va a depender de si el paciente tiene o no otros factores de riesgo. En el caso de los anticoagulantes, cualquier paciente que reciba anticoagulante oral como monoterapia, tenemos que evaluar sus factores de riesgo para determinar la conveniencia de dar algún mecanismo de gastroprotección. Pero cuando haya doble o triple terapia antitrombótica, en todos los casos deberá darse a ese paciente el beneficio de gastroprotección a través del uso de un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, para los casos que les mencionaba, donde teníamos que valorar factores de riesgo, como es el antiagregante plaquetario como monoterapia, pues lo primero que tenemos que evaluar es la indicación, que sea correcta la indicación de este agregante plaquetario. Sabemos que muchos de los pacientes, pues un poco motu propio, deciden empezar a tomar ácido acetil salicílico, suponiendo que va a tener una protección cardiovascular sin que tengan realmente ningún factor de riesgo que amerite el uso de estos fármacos. Entonces, primero vamos a valorar que verdaderamente lo requiera y de manera inmediata evaluar los factores de riesgo gastrointestinal que tenga ese paciente. Al menos uno de los siguientes factores: historia de úlcera péptica o sus complicaciones, el uso concomitante de otros fármacos como un segundo antiagregante plaquetario, anticoagulante, algún antiinflamatorio no esteroideo, o el empleo de esteroides, obliga al uso de inhibidor de bomba de protones. Si no tiene ninguno de estos factores de riesgo, digamos, propios de la terapia antitrombótica, lo que vamos a evaluar son los riesgos propios del paciente. Entonces, si el paciente tiene al menos 2 de los siguientes factores: edad mayor de 60 años, uso concomitante de esteroides, que presente síntomas dispépticos o que tenga síntomas de enfermedad por reflujo, ese paciente
va a requerir gastroprotección con inhibidor de bomba de protones. En el caso de la terapia con anticoagulantes como monoterapia, pues también tenemos que evaluar los factores de riesgo del paciente. Cuando el anticoagulante utilizado sea un derivado de la heparina, basta que el paciente tenga uno de los siguientes factores: edad mayor de 65 años, antecedente de úlcera péptica o de sus complicaciones, o que esté utilizando concomitantemente algún antiagregante plaquetario o antiinflamatorios no esteroideos, para que nosotros debamos de darle un inhibidor de la bomba de protones. Mientras que en el caso de estos fármacos, que son los anticoagulantes orales de acción directa, basta que tengan uno de los siguientes factores: edad mayor de 75 años o también historia de úlcera péptica o complicaciones, uso concomitante de otro AINE o de otro antiagregante plaquetario, para que deba recibir inhibidor de bomba de protones. En esta tabla les presento cuáles serían los factores de riesgo asociados a los antitrombóticos. Entonces debemos de tener un dato de alerta y un uso temprano de gastroprotección, independientemente del tipo de antitrombótico que utilice el paciente, a mayor edad del paciente, particularmente en pacientes de más de 65 años, con úlcera péptica previa, pacientes cirróticos, pacientes que tengan enfermedad diverticular o que sepamos que tienen angiodisplasias, cuando vayan a utilizar otros medicamentos antiinflamatorios, ya sean los convencionales o los inhibidores selectivos de la COX-2, anticoagulantes esteroides, y en el caso de antiagregantes plaquetarios, también en pacientes con falla renal, mientras que en pacientes con warfarina, el uso concomitante de hipolipemiantes es un factor de riesgo. Como factores probables de riesgo está el sexo. Se considera que los pacientes de sexo masculino tienen un riesgo incrementado, y la infección por Helicobacter pylori, por el riesgo inherente de lesiones de la mucosa gastrointestinal que confiere la presencia de este microorganismo. ¿Cuál sería la dosis entonces recomendada para gastroprotección en estos pacientes? Hay estudios que han evaluado la dosis de 20 miligramos, la dosis de 40 miligramos. Sin embargo, la mayoría de los estudios no encuentran diferencias estadísticamente significativas entre una y otra dosis, y por lo tanto se considera que 20 miligramos vía oral al día, 30 a 60 minutos antes del desayuno, es una dosis apropiada y suficiente para la gran mayoría de estos pacientes. Como siguiente punto, tenemos que saber qué es lo que tenemos que valorar cuando ya no pudimos prevenir el episodio de hemorragia, sino que ya se presenta el paciente con una complicación, con una hemorragia gastrointestinal, y se encuentra bajo tratamiento con antitrombóticos. Pues en ese momento nos vemos en un verdadero dilema, porque vamos a tener que evaluar varios aspectos y buscar tener una balanza entre el riesgo de un evento trombótico si nosotros suspendemos innecesariamente la terapia antitrombótica, o el riesgo de una hemorragia que ponga en riesgo al paciente. Entonces, los puntos que debemos evaluar es si el paciente clínicamente tiene una urgencia, cuál es el riesgo de hemorragia que tiene el paciente, por qué está tomando el antitrombótico y cuál sería el riesgo inherente de interrumpir esta terapia antitrombótica. Algo muy importante evaluar es que aunque ambas situaciones son muy graves, pues el riesgo de que el paciente presente un evento antitrombótico puede tener consecuencias catastróficas, puede tener secuelas neurológicas o cardiovasculares permanentes que alteren para siempre la calidad de vida de los pacientes. O sea, no es algo menor la decisión de suspender un antitrombótico. Sin embargo, ambas vertientes, el riesgo tromboembólico y el riesgo hemorrágico, pues se asocian a mortalidad, y eso nos obliga a ser muy cuidadosos para lograr la hemostasia de estos pacientes sin incrementar su riesgo tromboembólico. Y aquí es donde nos tenemos que familiarizar, aunque habitualmente es un manejo multidisciplinario, donde participa un cardiólogo, donde participa un gastroenterólogo, pues el médico de primer contacto debe de por lo menos conocer a grandes rasgos
estas distintas situaciones clínicas y qué tanto riesgo está asociado a ellas de que se presente un evento trombótico si suspendemos el tratamiento. En aquellos pacientes que tienen una endoprótesis vascular, por ejemplo, una prótesis aórtica o stents coronarios, se considera que los pacientes tienen un riesgo muy alto si han tenido un síndrome coronario agudo, ya sea que hayan requerido tratamiento hemodinámico o no, en los últimos 90 días. Se considera alto riesgo en aquellos pacientes que tienen un stent no medicado en el último, que se les puso hace menos de un mes, o el stent medicado en el último año. Si suspendemos en este contexto, antes de ese periodo, el tratamiento antitrombótico, se puede ocluir el stent y el paciente tener un nuevo infarto. En el caso de bajo riesgo, aquellos pacientes que ya llevan más de un mes con stent no medicado o más de un año con stent medicado, son pacientes en los que se podría suspender transitoriamente el tratamiento. También los pacientes con prótesis valvulares, en este caso, a diferencia del primero, en donde los antiagregantes plaquetarios son los más utilizados, en el segundo contexto, generalmente son los anticoagulantes los que se utilizan y cualquier válvula mecánica tiene muy alto riesgo. Las válvulas aórticas mecánica más fibrilación auricular se considera alto riesgo y cualquier válvula biológica se considera bajo riesgo. Con respecto a los eventos trombóticos, y me voy a centrar más en este punto porque actualmente ante la pandemia de COVID, la mayoría de los pacientes lo que pueden llegar a presentar son eventos trombóticos de tipo eventos vasculares cerebrales, tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Se considera muy alto riesgo la suspensión de los antitrombóticos si han tenido un evento de trombosis venosa profunda en los últimos 3 meses o un evento vascular cerebral o isquemia cerebral transitoria en los últimos 6 meses. Por lo tanto, en el caso clínico que mencionábamos al inicio, pues este paciente estaría en un riesgo muy alto de suspenderle tratamiento antitrombótico. Si nosotros dejáramos a su libre evolución las hemorragias gastrointestinales, hasta el 80% se autolimitarían con los propios mecanismos de hemostasia del paciente. En 20% va a persistir la hemorragia y es donde realmente el gastroenterólogo o el endoscopista juegan un papel fundamental para lograr detener este sangrado. Sin embargo, entre el 8 y el 25% de los casos van a recurrir particularmente a aquellos pacientes en donde se autolimitó inicialmente la hemorragia, pero que no recibieron pues, un abordaje diagnóstico terapéutico apropiado. Un punto que les quiero transmitir y que me interesa mucho que se queden con él es que en los pacientes anticoagulados no es el propio anticoagulante el causante del sangrado. Es decir, prácticamente siempre hay una lesión subyacente y esa lesión se manifiesta clínicamente con sangrado en el momento que el paciente es anticoagulado y particularmente si está exageradamente o sobre anticoagulado. Entonces, no asumir que porque un paciente esté sobre anticoagulado, el revertir la anticoagulación soluciona el problema, ¿sí? Y eso es algo muy importante porque el paciente puede tener de fondo una úlcera, puede tener de fondo una neoplasia, y si nosotros nos limitamos a retirar el anticoagulante, pues realmente no le vamos a solucionar el problema al paciente. Es importante descartar o confirmar que si hay una lesión subyacente y en dado caso brindar el tratamiento específico que esa lesión requiere. Les voy a presentar a continuación un par de escalas clínicas que se han utilizado mucho para evaluar el riesgo preendoscópico de los pacientes que se presentan con hemorragia de tubo digestivo. Habitualmente estas escalas las utilizamos mucho en los departamentos de urgencias de los hospitales, pero si ustedes ven, no es una escala muy sofisticada, las dos que les voy a presentar, es decir, con laboratorios clínicos convencionales se pueden calcular los puntajes incluso desde antes de la llegada del paciente a un hospital.
La escala simplificada o modificada de Glasgow-Blatchford lo que determina o las variables son los niveles de hemoglobina que tienen los pacientes, la tensión arterial sistólica, su frecuencia cardíaca, si el paciente ha presentado o no melena, si tiene hepatopatía crónica o insuficiencia cardíaca. Y de acuerdo con estos elementos, vamos a poderles dar a cada una de estas variables un puntaje entre 0 y 6. Y aquel paciente que tenga uno o menos de puntos en esta escala de Glasgow y Blatchford tiene un riesgo bajo, y particularmente los que no tienen ningún punto, los de 0 puntos, podrían ser manejados de manera ambulatoria, y los pacientes que tienen un punto pueden ser enviados a un departamento de urgencias para hacer una evaluación más integral, y pudieran estos pacientes ser egresados sin ingresarse al hospital. En aquellos pacientes que tienen más de un punto se consideran de alto riesgo, y sí se recomienda que el paciente permanezca hospitalizado hasta establecer su diagnóstico o la lesión subyacente específica. También está esta escala que es la escala de Rockall clínica, que también tiene una escala compuesta que incluye criterios endoscópicos, pero tiene una simplificada o preendoscópica o clínica que solamente tiene como variables la edad, frecuencia cardíaca, presión arterial y comorbilidades de los pacientes. Incluso esta es más simple en el sentido de que ni siquiera requiere un laboratorio, y cualquier paciente que tenga 0 puntos podría ser considerado para manejo conservador, mientras que aquellos pacientes con 1 o más puntos deben de ser referidos a un servicio de urgencias. Entonces, ¿de qué nos sirven estas escalas clínicas muy simples que les acabo de presentar? Pues nos pueden ayudar a determinar si el paciente es un paciente de bajo riesgo de hemorragia o de alto riesgo de hemorragia, donde los de bajo riesgo pueden recibir alta hospitalaria y tratamiento ambulatorio, mientras que los pacientes de alto riesgo deberán de permanecer hospitalizados. Con respecto al abordaje diagnóstico y terapéutico de la hemorragia gastrointestinal, a nivel hospitalario, pues hay una serie de guías clínicas que recomiendan cómo valorar esta balanza del riesgo trombótico y hemorrágico que les mencionaba. Y recordar que, como en cualquier caso de hemorragia gastrointestinal, la que se presenta en pacientes usuarios de antitrombóticos no es la excepción. La prioridad a la llegada al servicio de urgencias es mantener la estabilidad clínica y hemodinámica de estos pacientes. Es decir, no es prioritario hacer una endoscopía inmediata, no es prioritario transfundir a los pacientes, de hecho cada vez se transfunden menos pacientes. Lo importante es hacer un interrogatorio dirigido rápido y una revisión clínica que nos permitan evaluar el riesgo de este paciente y encaminarnos hacia lo que tenemos que hacer en los siguientes minutos de la llegada a urgencias. Lo primero que tenemos que interrogar al paciente es la patología de base, es decir, como ustedes vieron en la tabla, es distinto si el paciente está recibiendo la terapia antitrombótica por un stent coronario, si el paciente ha tenido trombosis venosa profunda, si se le está dando como protección en un paciente con cáncer diseminado. Debemos de conocer la patología de base y el tiempo de evolución de la misma, qué tipo de antitrombótico está utilizando, y pues ir a esas tablas que les presenté al principio para saber cuál va a ser la duración de este fármaco, la vida media de este fármaco, saber el horario en el que consumió o se administró por última vez el antitrombótico y las comorbilidades del paciente. Adicionalmente o simultáneamente, valorar el estado clínico del paciente, particularmente su estado hemodinámico, presión arterial, si hay o no ortostatismo, frecuencia cardíaca, datos de bajo gasto cardíaco. Tomar laboratorios de rutina que deben de incluir siempre TP con INR y TPT. Y aunque existen pruebas para poder medir la acción de los anticoagulantes de acción directa,
la verdad es que son extremadamente caras, están poco disponibles en la mayoría de los hospitales y entonces estas prácticamente en nuestro país no se utilizan. En aquellos pacientes que estén sumamente inestables, se debe de llamar de manera temprana a la unidad de cuidados intensivos y considerarse una angiografía terapéutica para el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia. Adicionalmente, estos pacientes deben de ser inmediatamente después de la toma de laboratorios canalizados con soluciones parenterales de tipo cristaloide y puede ser con una o dos vías según la magnitud de la hemorragia. Y algo que se debe de manejar ya rutinariamente en todo paciente que acude a un servicio de urgencias por hemorragia de tubo digestivo es manejar dosis altas de inhibidor de bomba de protones de manera lo más inmediata posible. La dosis recomendada es administrar un bolo de 80 miligramos intravenosos, es decir, 2 ámpulas por vía intravenoso en bolo, y posteriormente seguir a este bolo con una infusión de 8 miligramos intravenosos por hora, y esto se va a mantener hasta el momento de la endoscopía y durante la endoscopía, si encontramos estigmas de alto riesgo, se prolonga esta infusión por 72 horas. Si no hay estigmas de alto riesgo, ese paciente podemos reanudar la dieta y dar el tratamiento por vía oral. Cuando vamos a hacer una endoscopía, particularmente en las primeras 12 horas después de que llega el paciente a urgencias por sangrado, debemos de considerar el uso de un procinético para vaciar el estómago. El más recomendado a nivel mundial es administrar eritromicina intravenosa, 250 miligramos en 30 minutos, pero desafortunadamente en nuestro país actualmente la eritromicina intravenosa no está disponible, por lo que tenemos que utilizar algún otro procinético intravenoso como la metoclopramida. Con el punto de valorar transfusión es muy importante. A veces nos preocupa mucho, nos asusta mucho ver a un paciente con una hemorragia de tubo digestivo y saber que está anticoagulado, y entonces tan pronto empieza a bajar la hemoglobina, si el paciente tenía 14 y baja a 12, de inmediato queremos en ese paciente transfundirlo. Actualmente las guías clínicas han demostrado que debemos de ser mucho más conservadores con la transfusión de pacientes y solo recomiendan transfundir a aquellos pacientes con menos de 7 gramos de hemoglobina o menos de 20 de hematocrito, o bien en aquellos pacientes entre 7 y 10 de hemoglobina cuando tengan una enfermedad cardiovascular que los pueda poner en riesgo si baja el gasto cardíaco. ¿Cuál es la utilidad del inhibidor de bomba de protones en este contexto? Bueno, pues el inhibidor de bomba de protones es el más potente supresor de la secreción ácida. Se sabe que reduce hasta en un 90% la producción de ácido, y esto permite una adecuada agregación plaquetaria, inhibe la activación de la pepsina, con lo cual evita que la pepsina disuelva el coágulo y permite que el coágulo se consolide, se forme de manera adecuada en este fenómeno de hemostasia natural del cuerpo, donde inicialmente se forma un tapón plaquetario al cual se agrega fibrina, generando un coágulo de fibrina, el cual logra la hemostasia, y finalmente la hemostasia depende de que el coágulo se mantenga en su sitio adecuado, estable, el tiempo suficiente para que se repare el endotelio del vaso sanguíneo, lo cual habitualmente ocurre dentro de las primeras 72 horas. Entonces, estas 72 horas son nuestro periodo de mayor vigilancia y de más alto riesgo. En esta tabla les presento cuáles debemos o no suspender. En el caso de las tienopiridinas, se debe de suspender hasta valorar la hemostasia, hasta el momento de la endoscopía y según la severidad de la hemorragia y el riesgo de trombosis. En el caso de las tienopiridinas, no se recomienda el uso de concentrados plaquetarios, solo vamos a valorarlo si el paciente está con trombocitopenia o con una inestabilidad máxima. En el caso de los anticoagulantes, los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, sí pueden ser revertidos utilizando vitamina K cuando el INR está por arriba de 5, y una vez que el INR está
en 2.5 o menos, independientemente de que todavía no alcance su rango normal, el paciente puede ser sometido con toda seguridad a una endoscopía. En el caso de los derivados de la heparina, si fuese necesario revertirlos, aunque la mayoría de las veces no es necesario por su vida media corta, podemos utilizar sulfato de protamina como antídoto. Y quizá el punto más importante es que en el caso de los anticoagulantes orales de acción directa, el utilizar vitamina K o sulfato de protamina no sirve para nada. Aquí lo que se debe de hacer es, si el paciente lo tomó hace menos de 3 horas, podemos hacer un lavado gástrico para extraer el fármaco y que no se absorba. Y solo excepcionalmente se utilizan otros compuestos, como los que aquí aparecen mencionados, como el complejo concentrado de protombina, el FIEVA o el factor recombinante de factor 7 activado. Recordar que el plasma fresco congelado no lo debemos de utilizar de manera rutinaria, porque aunque tiene una acción muy rápida, tiene un riesgo alto de sobrecargar al paciente y complicar su situación cardiovascular, y además su vida media es muy corta y realmente a lo largo de las horas no nos va a servir. En el caso de los concentrados plaquetarios, se desaconseja su uso rutinario porque tienen una vida media muy corta y por el riesgo inherente de trombosis que genera. Con respecto al manejo endoscópico, solo les voy a mencionar que se debe de hacer en las primeras 24 horas, 12 horas si el paciente está inestable. La selección del método de hemostasia dependerá de la disponibilidad y experiencia que tenga el endoscopista. Generalmente se prefieren los métodos mecánicos porque esos no dependen del estado de coagulación del paciente, y actualmente el tratamiento endoscópico es suficientemente robusto, suficientemente exitoso en la mayoría de los casos, como para que podamos empezar o reiniciar la anticoagulación o la terapia antiplaquetaria de manera temprana para no aumentar los riesgos de trombosis de los pacientes. En el caso de las tienopiridinas, como el clopidogrel, debemos de reanudarlos tan pronto logremos la hemostasia endoscópica. Podemos reanudar el tratamiento, y solamente si el paciente tiene estigmas de muy alto riesgo de resangrado, vamos a diferir el segundo antiagregante plaquetario, que podría ser el clopidogrel o cualquier otro, 3 a 5 días para disminuir el riesgo. En el caso de los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, debemos esperar, son muy rápidos en reiniciar su efecto. Entonces, la única condición es que reiniciemos el tratamiento hasta que estemos totalmente seguras que hemos conseguido la estabilidad hemodinámica, lo cual habitualmente ocurre en la primera o segunda semana. En la actualidad ya no se discute la utilidad del inhibidor de bomba de protones en el sangrado activo. Aquí les presento este trabajo que compara esomeprazol intravenoso, bolo alta dosis seguido por infusión 72 horas, y posteriormente al egreso del paciente continuarlo vía oral a completar un periodo de 30 días, y comparado contra placebo, demostrando que disminuye el riesgo de hemorragia recurrente. Este estudio se diseñó con estos dos brazos que les comento, esomeprazol intravenoso seguido por oral por 30 días versus placebo, y lo que se pudo ver es que redujo en un 43% en la población con la intención de tratar, y en la población por protocolo redujo en un 54% el riesgo de hemorragia recurrente de estos pacientes en las primeras 72 horas. Entonces, por eso les comentaba que en la actualidad es incontrovertible. El paciente que llega con una hemorragia al departamento de urgencias debe de recibir inhibidor de bomba de protones de manera inmediata. Adicionalmente, a 7 y a 30 días también hay una reducción estadísticamente significativa del riesgo de hemorragia recurrente, y se asocia también a disminución de repetir la endoscopía, de transfundir paquetes globulares, reduce el número de días de hospitalización y la hemorragia en todos estos periodos. Entonces, como conclusión, este trabajo demostró que el esomeprazol es altamente eficaz para reducir hemorragia recurrente y demostró ser seguro y bien tolerado. Por último,
¿qué podemos hacer o podríamos considerar utilizar inhibidor de bomba de protones como vía oral en vez de utilizar los bolos y la infusión? Bueno, la ventaja del IBP a dosis altas en infusión es que tiene una biodisponibilidad inmediata del 100% y entonces aumenta el pH intragástrico desde las primeras horas. Mientras que la vía oral, la biodisponibilidad es menor y entonces puede tener muy buena dosis, pero con dosis repetidas. A medida que vamos administrando nuevas dosis, se reducen las diferencias con respecto al efecto del intravenoso. En este caso, solo como alternativa, se puede considerar dar 80 miligramos en bolo inicialmente y seguirlo ya no por una infusión, sino por 40 o 80 miligramos cada 12 horas por 72 horas. Esto es en general un metaanálisis con respecto a los distintos compuestos, a las distintas sales de inhibidores de bomba de protones. Ahora, en este recuadro les presento los estudios que se han hecho específicamente con esomeprazol, comparando un estudio clínico aleatorizado que comparó 40 miligramos cada 12 horas vía oral versus la infusión que les comentaba en hemorragia de tubo digestivo agudo, y pudo ver que tienen una eficacia comparable en hemorragia recurrente, en necesidad de transfusiones y en necesidad de endoscopia repetida, por lo cual no es el tratamiento de elección, pero puede ser una muy buena alternativa. En este caso, el esomeprazol se recomienda a dosis de 40 miligramos vía oral al día, 30 a 60 minutos antes del desayuno, y se debe de completar por lo menos 4 semanas en úlcera duodenal y por lo menos 8 semanas en úlcera gástrica. Entonces, como conclusión, ustedes podrán ver que el abordaje de los pacientes con hemorragia de tubo digestivo y terapia antitrombótica requieren un cuidadoso análisis del riesgo tromboembólico y hemorrágico. La prevención o gastroprotección es un elemento fundamental y cuando el paciente ya se presenta con sangrado, nuestra prioridad es lograr la estabilidad hemodinámica, diagnosticar y tratar la lesión, valorar si debemos revertir o no la anticoagulación y reiniciar de manera temprana el antitrombótico. Y es indudable, el inhibidor de bomba de protones tiene un papel fundamental en la gastroprotección, en el tratamiento de la hemorragia gastrointestinal asociada a antitrombóticos y en la cicatrización de lesiones para profilaxis secundaria. Muchas gracias.